en estas comunidades o personas que sean percibidas como que pertenecen a estas comunidades. Así que un poco vamos a hablar de ese discrimen por orientación sexual, identidad de género y otras categorías real y percibida, porque como sabemos, a las personas se les puede discriminar y ser víctimas de prejuicio y de violencia, no solamente porque pertenezcan, sino porque se les perciba como personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Siempre que yo hablo de este tema, yo siempre hablo de mi caso particular. Yo soy un hombre homosexual, pero cuando yo era niño yo no sabía que era homosexual. Incluso antes de yo siquiera fijarme en una cuestión de orientación sexual o de tener alguna atracción hacia otra persona, ya en la escuela la gente percibía o pensaban que yo era homosexual, y comencé a sufrir de bullying en la escuela por cosas que yo ni siquiera entendía. Y entonces obviamente tenía también la dificultad de que yo no podía llevar esa información a mi casa, porque cuando yo la llevara a mi casa también ya yo sabía cómo esos temas se atendían dentro de mi casa. Así que aún antes de una persona definirse a sí misma como miembro de la comunidad LGBTQI y cualquiera otra, puede ser víctima de discrimen, aun cuando eventualmente ni siquiera se identifica como miembro de esa comunidad. Así que eso es importante tenerlo desde el principio. Hay tres factores que yo quiero compartir con ustedes que me parece que alimentan las violaciones de derechos humanos y están presentes en las comunidades LGBT. Primero, invisibilidad, demonización y criminalización. Los tres elementos han estado presentes, están muy presentes en todo lo que tiene que ver con las comunidades LGBT. La primera es visibilidad. Estuve escuchando lo poco que se podía escuchar en la mañana, pero escuché que se hablaba de la falta de estadística. ¿Verdad? En Puerto Rico las estadísticas no se segregan adecuadamente por orientación sexual e identidad de género, y eso lleva, a veces nos trae problemas incluso hasta para impulsar proyectos legislativos, porque cuando nos dicen, bueno, pero ¿cuáles son las estadísticas? ¿Cuántas son las personas que en Puerto Rico han sufrido o han sido víctimas de algún proceso de terapia de conversión? ¿O cuántas personas de la comunidad de parejas del mismo sexo son víctimas o están en una relación violenta dentro de esa relación de pareja? Pero uno dice, bueno, ¿dónde yo busco los números? Uno pensaría, bueno, pero esto no es tribunal, pero no lo segrega. Entonces se mantiene la invisibilidad y parece que el problema no existiera, ¿verdad? Y por otro lado, muchos de los asuntos de la violencia que sufren las personas de las comunidades LGBTQ y otras se mantienen en la invisibilidad porque esas personas no quieren o porque sienten que decir que están siendo víctimas los pondría fuera del closet, ¿verdad? Y el fenómeno del closet no lo vamos a discutir aquí, pero el fenómeno del closet es un fenómeno muy presente dentro de estas comunidades que en algunas ocasiones es parte del prejuicio. Los closets son terribles, pero también para muchas personas el closet es una forma de mantenerse protegida. Así que ese factor de invisibilidad hay que tenerlo en presente. La demonización, eso lo tenemos todos los días, lo vemos, y aquí tenemos que hablar del problema de falta de separación de iglesia y Estado, de la influencia de sectores muy fundamentalistas religiosos. A mí no me gusta hablar de la iglesia, porque la iglesia no es una sola cosa, pero hay unos sectores que son muy vocales en contra de todo lo que sea, de lo que rompa con el binomio hombre-mujer y lo que es el matrimonio heterosexual y lo que es las orientaciones sexuales no heterosexuales. Y lo hemos visto que somos hijos del diablo, tenemos el demonio, tenemos el infierno, y obviamente eso genera también todo un ideario en la sociedad que alimenta esas violencias contra las comunidades LGBT. Y la criminalización es otro factor importante. Y aquí más adelante vamos a hablar del famoso artículo 103 de nuestro Código Penal, un artículo que ya fue derogado y que tuvo toda una historia en nuestro país desde 1974, pero que todavía hay sociedades en nuestro mundo que criminalizan las relaciones
homosexuales no heterosexuales, e incluso todavía quedan 8 países en el mundo donde la homosexualidad es castigada por la pena de muerte. Así que esos 3 factores es importante tenerlos en cuenta. Hay mucho debate todavía en términos, o todavía no se sigue generando debate en cuanto a la utilización de las siglas lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual, queer y cualquiera otra categoría. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su último informe sobre violencia, trae esta nueva definición que nos habla de sexualidades y identidades no normativas. Todavía este concepto también genera mucho debate, pero se habla de las identidades trans y no heterosexuales que desafían las normas tradicionales del género. Sabemos que en nuestra sociedad, las normas tradicionales del género es una línea que va moviéndose a medida que la sociedad va avanzando. Yo recuerdo cuando yo era niño, los hombres usar pantalla, pues era una cosa que estaba asociada a no sé, usar pantalla era homosexual. Después empezaron, bueno, se puede usar pantalla, pero una sola de la oreja. Entonces tenía que ver en cuál oreja. Porque si se usaba en la oreja derecha, pues usted estaba reconociendo que era homosexual. Si utilizaba en la oreja izquierda, pues no. Esa fue un poco avanzando, ¿no? Y ahora, pues los hombres utilizan pantalla en las 2 orejas, pero cuidado con cuáles pantallas. Tienen que ser unas pantallas, incluso algunas se asocian al bajo mundo por el tamaño de la pantalla, y si son las pantallas no pueden ser una cosa, un chandelier por ahí, una cosa pegadita a la oreja. Así que la sociedad se sigue moviendo, ¿verdad? La utilización de la falda en unas sociedades pues, aceptadas, en otras sociedades no, gente dentro de las comunidades, las comunidades especiales, pues usan una cosa, una túnica, alguna religión. Así que esa línea entre lo que define lo que es lo masculino, lo femenino, lo que usan los hombres, lo que deben usar las mujeres, pues va cambiando de sociedad en sociedad y de tiempo en tiempo. Pero básicamente, mantiene ahí, no, tiene tu celular, parece. Sí. Ok. Así que este es el término que ha acuñado la Comisión Interamericana. Les invito a que lean el último informe del 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Violencia y Comunidades LGBT, que aborda este tema y obviamente discute por qué se acuña esta definición. Yo voy a tratar de definir la violencia contra las comunidades LGBTQ desde la violencia social y cómo está estructuralmente, cómo se manifiesta estructuralmente en nuestro país. Y voy a ir haciendo unas referencias como por la vía legislativa, por la vía judicial y a través del Ejecutivo, cómo se generan prácticas violentas contra las comunidades LGBT. Vamos a empezar a discutir la violencia social, y en cuanto a las comunidades LGBT, siempre que tenemos la violencia, y hay que hacer una aclaración, las personas que pertenecemos a las comunidades LGBT somos víctimas de violencia como cualquier otra persona en la sociedad. Así que hay que un poco sacarle esta cosa de que cada vez que somos víctimas de algún delito, por ejemplo, tratar de abordarlo desde el crimen de odio, ¿verdad? No se debe descartar la motivación, nunca se debe descartar la motivación, pero nosotros estamos en la sociedad como está cada uno de ustedes, así que a nosotros nos asaltan, nos roban, a nosotros nos agreden, tenemos distintos enfrentamientos con la criminalidad o con la violencia que hay en el país, pero hay una violencia que se genera contra los miembros de las personas de la comunidad LGBT por su orientación sexual y su identidad de género. Esa es la que vamos a hablar. Y el primer espacio donde se generan esta violencia es en el hogar. Las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT, muchas veces, habrá algunas excepciones, pero las primeras manifestaciones de violencia por la orientación sexual real o percibida se vive dentro del seno del hogar. Eso también es motivado, pues obviamente hay una sociedad patriarcal, somos
parte de una sociedad patriarcal, machista, se reproducen estereotipos a través de los medios de comunicación y obviamente eso se manifiesta al interior del hogar. Incluso en aquellas hay familias, y eso lo hemos visto con muchos amigos, gente que es muy abierta a estos temas y no tiene problemas por aceptar una orientación sexual no heterosexual de cualquier amigo, de cualquier hijo de un amigo, o aceptar que una persona trans forme parte de su grupo, pero cuando le toca al interior del hogar, ahí la cosa cambia. Incluso hemos visto casos de personas que no dicen, pero espérate, pero si tú eres una persona que no piensa que es abierta y no tienes issue, ¿y por qué ahora que tu hija te dijo que es lesbiana o te enteraste que tu hijo es trans o que tu hija es trans? Esa apertura ya no existe, ¿verdad? Porque se generan unos debates al interior de la familia que son sumamente interesantes. Así que un poco eso, cuando estés trabajando por ahí con las preguntas que la gente le hace, tiene que tenerlo en cuenta, porque a veces la gente tiene mucha apertura hacia afuera, pero al interior del hogar se le hace muy difícil manejar. Obviamente, seguimos con la comunidad, todo lo que tiene que ver con el bullying, todo lo que tiene que ver con el hostigamiento y toda la violencia que se genera con todo este propósito de corregir y castigar, ¿verdad? Porque como esto es una cuestión que hay que castigarla porque es demoníaca, ¿verdad? Y se habla de la enfermedad, ¿verdad? Porque hay que corregir, y todavía vemos como al 2019 estamos hablando de las terapias de conversión, porque se entiende que la orientación sexual y la identidad de género de una persona es un asunto que se puede corregir. Y que corregirla, llevarlo a lo heterosexual y obviamente al binomio hombre-mujer. A lo que la sociedad ha aceptado con lo que es de hombre y lo que es de mujer, que viene incluso desde antes de nosotros nacer, ya nos están dando características o atribuciones de género. Vean los baby showers y los colores y las cosas. Desde antes de nacer una persona ya hay atribuciones de género que se le están imponiendo a esa criatura por nacer. Luego la escuela, sabemos que la escuela es para las personas de las comunidades LGBTIQ, es un espacio sumamente violento, que lleva a mucha gente a abandonar los espacios escolares, porque no se trabaja adecuadamente. Hay una gran proporción de personas, particularmente personas trans, que abandonan la escuela porque no sienten que ese sea un espacio, no es que no sientan, es que no es un espacio seguro para ellos y para ellas, así que tienen que abandonar. ¿Y qué más violento para una persona que no tiene el acceso a una educación? Las iglesias, con excepciones, obviamente, hay iglesias más abiertas, pero el discurso fundamentalista en muchas de nuestras iglesias crea, pero obviamente genera violencia contra la comunidad LGBTIQ. Las instituciones públicas y privadas y obviamente los medios de comunicación, que sabemos que al día de hoy todavía está aceptado socialmente. Hay temas que yo creo que los chistes raciales ya se han ido eliminando, ¿verdad? Yo creo que hay más conciencia e incluso indignación colectiva si hubiese unos chistes de naturaleza racista, aunque los hay. Pero todavía vemos en los medios de comunicación cómo se burla de las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT. En términos de apertura social, hemos visto que ya se habla socialmente de lesbianas, se habla de gays, se habla de trans, de transgénero, cambio de sexo. Yo creo que dentro de toda esta línea de letras, lo intersexo todavía está sumamente invisible en nuestro país y en el mundo. Incluso la ONU hizo una estadística recientemente de cuántas personas se piensa que nacen con características intersexo en el mundo, y se plantea que entre 1.07% y 1.5% de la población mundial son personas intersexo, que es equivalente a la gente que nace colorada. ¿Quién no ha conocido un colorado o una colorada en nuestro entorno, en nuestra familia? Una gente de pelo, red hair, ¿verdad? Pues la proporción es equivalente. Y siempre se habla de
las personas hermafroditas, incluso la ciencia lo que plantea que dentro de la comunidad de intersexo, la menor cantidad son las personas hermafroditas. Donde hay más personas intersexos son personas que comparten características cromosómicas que no son ni X, o personas que tienen una carga hormonal que sobrepasa lo que se esperaría para lo que se considera en la ciencia lo masculino o lo femenino, y eso lo hemos visto cómo se genera en las pruebas de dopaje, en las olimpiadas, por ejemplo, cuando se hacen pruebas de dopaje, que se empieza a cuestionar si la persona es una persona trans, y no necesariamente es una persona trans, puede ser una persona que tenga una carga hormonal, por ejemplo una mujer que tenga una carga de testosterona más alta de lo que pudiera ser esperado para una mujer. Y obviamente todo lo que tiene que ver con genitalia difusa, y sabemos que el sexo se asigna por una cuestión puramente visual. O sea, a nadie le hacen una prueba cromosómica cuando nace. El médico, si vio algo que parece un pene, incluso la ciencia tiene hasta un tamaño, un micropene o lo que es un pene, si es un clítoris, puede ser un clítoris agrandado, y el médico puso ahí que es un nene porque aquello le parece un pene y se fue, y esa persona ya está por ahí corriendo con un sexo que ni siquiera se adapta a otras características que pueden definir el sexo. Y eso pues trae problemas de identidad y problemas jurídicos. Yo tengo un caso en mi oficina de un chico muchacho, nació y no tenía pene, lo que tenía era lo que parecía una vagina, y obviamente lo identificaron como una niña, le pusieron el nombre de una niña y lo socializaron como una niña, y él siempre se identificó que era un niño. Y entonces cuando empieza la adolescencia, empieza a tener una adolescencia de un niño. Y entonces empezó a sufrir unos dolores abdominales. Resulta que le hicieron unas pruebas, unos exámenes, y tenía testículos, lo que pasa es que los tenía invertidos. Imagínense lo que eso implica para una persona 12, 13 años, socializado como una niña, y esto sin hablar de todo lo que se hace en los hospitales, aun cuando hay unos protocolos de bioética, la ética científica de no intervenir o no hacer daño, pero lo que hacen es corrigiendo, porque sienten que hay que corregirlo. Y si en la genitalia aparece una nena y faltaba algo por corregir ahí, pues le hacen cirugías a bebé. Y entonces, más tarde en la vida o en la adolescencia empiezan esos bebés, ya no tan bebés, a generar unas características. Imagínense lo que eso implica, porque ni siquiera tiene que ver con identidad de género, ni tiene que ver con orientación sexual, es otra cosa, es intersexualidad. Y de eso no se habla en nuestra sociedad, y lo tenemos por ahí sufriendo no solamente los problemas sociales, sino todo lo que tiene que ver desde el punto de vista jurídico. Vamos a hablar un poco de esa violencia estructural y cómo hemos tenido algunas de estas cosas que les voy a hablar aquí ya no existen, están por ahí y no tienen vigencia, así que pero es importante que tengamos estos ejemplos de lo que es la violencia desde el punto de vista estructural. Uno de los primeros asuntos que tenemos que ver es el famoso artículo 103, que fue incluido en nuestro Código Penal de 1974. Y miren lo que decía este artículo, entre otras cosas, porque el artículo es más largo. Toda persona que sostuviera relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo o cometiera un crimen contra la natura con un ser humano será sancionada con una pena de reclusión, cárcel, por un término fijo de 10 años. Eso decía el Código Penal de Puerto Rico. De mediar circunstancias agravantes, esta pena podía ser aumentada hasta 12 años, de mediar circunstancias atenuantes podía ser reducida hasta un mínimo de 6 años. O sea, penas de cárcel por orientación sexual o relaciones sexuales no heterosexuales o relaciones sexuales que no fueran pene y vagina. O sea, porque el crimen contra la natura es todo lo que sea una relación sexual que no sea pene y vagina. Así que imaginen lo terrible que era vivir
dentro de esa época donde la homosexualidad o cualquier relación que no fuera pena vaginal era sancionada, era un delito. No hay constancia que yo conozca de que se haya procesado a alguien por este artículo. No tengo constancia, pero la primera presencia de ese artículo dentro del Código Penal era un factor violento, porque usted era considerado un criminal o una criminal si tenía una relación que no fuera pena vaginal. Y por otro lado se utilizaba para amedrentar a las personas. Incluso aquí hubo vistas públicas, aquí hubo un proceso de vistas públicas hubo un proyecto para eliminar el artículo 103 del Código Penal, y en una vista pública uno de los legisladores, el señor de Caguas, cruzó de partido, Peñaclos amenazó le preguntó a Margarita Sánchez si ella era lesbiana, y Margarita Sánchez en una vista pública bajo juramento dijo que sí. Y él le dijo: usted sabe que yo puedo ordenar su arresto, porque usted está admitiendo delito. Eso fue en una vista pública en la legislatura. Eso provocó un caso ante el tribunal que ya mismo les voy a hablar. Pero este artículo nos acompañó desde 1974 hasta el año 2005, que se enmendó el Código Penal. En el año 2003 hubo una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaró inconstitucionales las leyes de sodomía en todos los Estados Unidos y sus territorios, pero en nuestro código permaneció hasta que se aprobó la enmienda del año 2005. Así que durante todo ese tiempo, obviamente ya en 2003 había esa decisión del Tribunal Supremo, pero sobrevivió 2 años más, porque hemos visto cómo nuestra legislatura ha estado bien para esperar cuando se trata de asuntos como en nuestra legislatura a decisiones. Y es lamentable que tengamos que esperar que un tribunal extranjero pase juicio sobre lo que los tribunales, incluso tribunales en Puerto Rico, han tenido la oportunidad de atender, y esto fue uno de los asuntos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de atender, y ya me quiero les hablo de Puerto Rico. El matrimonio, pues, es otro tema. Ya ustedes saben cuál ha sido el resultado del tema de matrimonio al día de hoy, pero así está definido al día de hoy en el Código Civil de Puerto Rico, y eso que está marcado en rojo fue añadido en el Código de 1930. Tenía esta definición: el matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual un hombre y una mujer se obligan mutuamente, bla, bla, bla. Y en el año 99 ya se estaban dando el fenómeno de ciudades y estados que estaban reconociendo el matrimonio igualitario en distintos estados de los Estados Unidos y en distintas partes del mundo. Y la legislatura de Puerto Rico, preocupada de que fueran a llegar a Puerto Rico personas casadas en otras jurisdicciones, hizo una enmienda al artículo 68 y añadió: cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo o transexuales contraído en otras jurisdicciones no será válido ni reconocido en Puerto Rico. Así que esa fue la enmienda Rivera Chance, que fue el que me la propuso, y se convirtió en la ley 94 del año 99, y obviamente lo que hizo fue un poco cerrar la puerta de que no fueran a llegar casos de personas casadas en otras jurisdicciones, particularmente en los Estados Unidos, y fueran a llegar aquí y tratar de validar en la isla el matrimonio, que en ese entonces hablábamos del matrimonio igualitario. Otro aspecto desde el punto de vista legislativo que debemos tomar en cuenta es todo lo que tiene que ver con los procesos de revisión del Código Civil, porque básicamente la discusión del Código Civil se centra, de ordinario, toda la controversia sobre la aprobación del nuevo Código Civil se centra sobre la figura de las instituciones familiares, o el libro de familias, y la figura del matrimonio, entonces la adopción y la relación de los padres y las madres con sus hijos. Y eso ha tenido un resultado en Puerto Rico. Nosotros tenemos una ley que todavía está vigente. En el 1997 se aprobó una ley, que es la ley número 85 del 97, para trabajar la
revisión del Código Civil de Puerto Rico. Nosotros tenemos un código que su última revisión es un código que viene del siglo XIX, pero su última revisión es de revisión global, ¿verdad? Es de 1930. Así que imaginen la sociedad de Puerto Rico 1930 y la sociedad del 2019. Es innegable que es momento ya de enmendar, de mirar ese código y atemperarlo a la realidad social, jurídica, tecnológica, científica de estos tiempos, incluso mirar a un código que sobreviva en los próximos 100 años. Se crea esta comisión conjunta estuvo trabajando por 10 años, cerca de 10 años. Participaron gente, expertos en todas las áreas que cubre el Código Civil, profesores universitarios, expertos en distintos temas, y fueron liberando unos libros, eran 7 libros, llegaron a liberar 6 libros, 6 borradores, pero se empezó a discutir solamente uno, se empezó por el libro segundo, en el 2006-2007. Y ese libro se titulaba sobre las instituciones familiares. E incluso en aquel momento ni siquiera el matrimonio igualitario estaba contemplado, hablaba de las uniones de hecho, el conocimiento de las uniones de hecho, pero eso levantó una ola de discusión en el país, vistas públicas y obviamente el sector fundamentalista religioso se levantó y básicamente empezó a crear todo un diario de que si aquello se aprobaba socialmente. Incluso yo recuerdo haber ido a una vista pública que decía que si eso se aprobaba iba a haber un genocidio, porque no se iba a procrear. Yo no sé cómo atar una cosa con la otra, pero eso era lo que planteaban, ¿no? Y ni siquiera, no sé, ese borrador del año 2007, ese título 2, no contemplaba la adopción entre parejas del mismo sexo. No contemplaba el matrimonio igualitario, lo único que contemplaba era el reconocimiento jurídico de las uniones de hecho y otras figuras un poco de avanzada, maternidad subrogada, pero eso dio al traste al extremo de que ese proyecto se engavetó luego de cerca de $10 millones de inversión de fondos públicos y cerca de 10 años de trabajo intenso de gente en el país, de expertos fuera del país que vinieron a participar en el proceso. Incluso los borradores esos borradores que se generaron por esa comisión conjunta han sido utilizados por otros países para generar enmiendas a sus códigos civiles. Eso lo engavetó el ex convicto, ahora analista político Jorge de Castrofón, porque él presidía la Comisión de Reglas y Calendario, que básicamente era una comisión muy poderosa dentro del Senado, porque tenía la facultad incluso de decidir qué iba a bajar al hemiciclo y qué no iba a bajar, así que ese proyecto se engavetó. Luego, en el cuatrienio pasado, el senador Miguel Pereira trató de revivir la revisión del código, presentó el proyecto del Senado 1710, pero no tuvo mayor fuerza, y recientemente tenemos el proyecto Charbonnier, que es el 1654. Ese proyecto fue bien curioso porque ella en el año 2017 anuncia que ella iba a tener una mesa de trabajo para trabajar las enmiendas al código. Incluso desde el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad nosotros le solicitamos un espacio en esa mesa de trabajo y ella nos dijo que no había espacio para nosotros en esa mesa de trabajo, pero que había haber espacio en la pista pública. Ese proyecto se trabajó a puerta cerrada y el 18 de junio de este año, del año pasado, ella presentó el proyecto, un borrador que generó todo un debate en el país al día de hoy. Está ahora lo que tenemos un proyecto sustitutivo, porque eso sufrió un montón de enmiendas en el proceso de consulta y de vistas públicas, y está pendiente que en algún momento se inicien nuevas vistas públicas de ese proyecto sustitutivo, porque nadie ha tenido oportunidad de opinar en vistas públicas sobre él. Pero lo importante para el tema que estamos trabajando es que es un código excluyente, excluye incluso cuando habla de igual protección de las leyes, excluye la orientación sexual y la identidad de género. Tiene temas en términos de género importantes como la personalidad jurídica desde el momento de la concepción, así que ya ustedes saben lo que eso implica para temas como el aborto, por ejemplo, y obviamente
tiene unas definiciones muy aguadas de lo que es el matrimonio, aunque habla del matrimonio entre dos personas. Ya mismo vamos a ver un caso por qué nosotros decimos que solamente decir dos personas y no decir independientemente de su orientación sexual y su identidad de género es problemático, porque lo abre a interpretación independientemente de lo que haya dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque ellos están apostando la ley, la está apostando a que habiendo una nueva configuración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya expresiones distintas a las que ya ha habido, incluso en el caso de Obergefell, que pudiera ser una expresión no necesariamente evocando Obergefell, pero diciendo que eso es un asunto de los estados, que es lo que pudiera pasar también con el tema del aborto, porque pudiera el Tribunal Supremo decir esto no es un asunto federal, el gobierno federal no tenemos que meternos en esto, los estados deciden. Y si tenemos un código que habla, ya está abriendo la puerta a que tengamos una interpretación más restrictiva, pues hicieron ya el trabajo. Así que a eso está apostando la legislatura. Recordarán ustedes también la famosa resolución concurrente número 99, también del ex convicto Jorge Castofón, que pretendía enmendar el artículo 2 de la Carta de Derechos de Puerto Rico de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de que se definiera que el matrimonio era una institución solamente compuesta por un hombre y una mujer, y hablaba que era de esta manera, reiterando y estableciendo el estado de estimular, mantener, proteger y promover y proteger la institución de la familia en base y fundamento de la sociedad puertorriqueña. O sea que para el texto del imaginario de este legislador y de mucha gente en este país, las personas que componemos las comunidades LGBT no creamos familia. O sea que en nuestros espacios, donde tenemos toda la protección, el cuidado, el amor, lo que puede haber dentro de nuestras relaciones, no son consideradas familias, no son esa base y fundamento de la sociedad puertorriqueña, porque el imaginario un poco viene por ese imaginario religioso que es de la procreación. En el año 2013 se presenta el proyecto del Senado 238. Ese proyecto ya se convirtió en ley, hoy día es la ley 22 de 2013. Este proyecto pretendía que se prohibiera en Puerto Rico el discrimen por orientación sexual e identidad de género en distintas facetas de la vida diaria, básicamente en alquiler, compraventa, transportación, en los servicios públicos y en el área laboral. Ese proyecto se aprobó en el Senado tal y como fue presentado, pero cuando pasó a la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes le eliminó todo lo que no fuera laboral. Así que el mensaje que se estaba llevando, incluso así se aprobó finalmente, y así está en la ley 22, el mensaje que se lleva es que no se puede discriminar por orientación sexual e identidad de género en el área laboral, pero se puede discriminar en cualquier otra área de la vida, en transportación, en alquiler, en compraventa, en la entrada de usted a un espacio público. Así que ese es el mensaje que se lleva. Hay otras leyes protectoras, pero el mensaje que se le llevaría a una persona: usted va a entrar a la guagua de la ama y el chofer le dice, yo no quiero una persona trans aquí. Y ella podría decir que yo tengo derecho. Dice, no, si aquí la legislatura dijo que nosotros podemos discriminar, esto no es laboral. Ese es el mensaje que lleva esa aprobación de ese proyecto, que aun cuando lo celebramos en el año 2013, la aprobación final, la realidad es que sufrió un duro golpe, es un duro golpe para las comunidades LGBT, por todo lo que implique el discrimen en todas las áreas de la vida diaria. Imagínense todas las instancias donde los seres humanos interactúan, que no es el área laboral. Perdona, Osvaldo, que sí. Quería mencionarles a todos y a todas que Trayecto Dignidad hizo una gestión de cabildeo intensa para la aprobación de ese proyecto sin las enmiendas y pasamos ese proceso de frustración, ¿no? Claro. Pero obviamente se pretendía, ¿no? O sea, rechazarlo en su totalidad. Bueno, ese proyecto se salvó el área laboral poco por unas cosas que estamos pasando de esa forma. Tengo un amigo legislador que dice que legislar es como hacer morcilla, que a todo el mundo le gusta, pero no quiere saber cómo es el proceso. Pues, nos encanta, pero si nos metemos al proceso,
decidimos que pues en ese proyecto se aprobó finalmente cerca de las 12 de la noche, luego de una visita del gobernador a la legislatura, en aquel momento de García Padilla, y fue porque se le acuartelaron unos legisladores del Partido Popular y le dijeron que si no se aprobaba el proyecto, porque, no le iban a votar por la reforma legislativa. Y entonces ahí fue que, bueno, pues vamos a dar el área laboral nada más. Así que así quedó aprobado ese proyecto, con un mensaje terrible. En el 2015, ustedes saben que se decidió el caso de Robert Geffler versus Hodgson. En el 2013, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se había aprobado el caso de US versus Windsor. Ya se venía esperando que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se expresara sobre el matrimonio igualitario, que finalmente lo hizo el 26 de junio del año 2015. Pero en Puerto Rico, María Milagro Charbonnier y otros senadores presentaron un caso en corte solicitándole al tribunal que resolviera que esa decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no aplicaba a Puerto Rico. Esas cosas de los estadistas que se me hace difícil entender, pero bueno, pero está ahí. A veces, obviamente, sabemos que lo que pesa es más sus ideas religiosas y demás, o quizás ni siquiera sus ideas religiosas, sino los votos que pueden ganar o no ganar dependiendo de las posiciones que asuman. Actualmente está pendiente ante el Senado, es el proyecto del Senado 1000 que lo presentó la senadora Zoela Boy para prohibir las denominadas terapias de conversión en la isla. Uno de los problemas que ha tenido en el proceso de discusión de este proyecto es la cuestión de las estadísticas, porque claro, todas las terapias de conversión que se están dando en el país se están dando al margen de la disciplina, porque la realidad es que todo esto está desacreditado en las distintas disciplinas, el trabajo social, la psicología, la psiquiatría, la consejería, pero se hacen al margen. Incluso yo manejo un caso en mi oficina donde tuvimos que erradicarle una orden de protección bajo la ley de acecho a unos papás de jovencitos que estaban recibiendo electrochoc, porque los papás entendían que había que corregir su orientación sexual no heterosexual, y se la estaba ese proceso muy rústico. Era un psicólogo quien estaba proveyendo esas terapias, así que existen, pero todo lo que tenemos es una cuestión anecdótica, ¿verdad? Porque no se recoge. Pero hemos visto que en la discusión incluso ha habido gente motivada por cuestiones religiosas que han ido a apoyar, a oponerse a este proyecto, y al día de hoy no se sabe, aunque la senadora dice que tiene los votos para aprobarlo, al día de hoy se desconoce si ese proyecto va a aprobarse. Tengo una pregunta ya y otra con usted. Sí, quería saber cuál es el alcance sobre un caso donde la terapia de conversión se esté dando en una institución religiosa, para efectos de usted como abogado. Bueno, lo que pasa es que nos trae mucha dificultad si no hay una legislación que la prohíba, ¿verdad? Porque si no está prohibida, pues a menos que uno pueda darle vuelta, ¿verdad? Daño, maltrato de menores, pero como no hay una legislación que la prohíba expresamente, pues nos trae dificultades, máximo si es dentro de una institución religiosa, que nos van a decir que no es una terapia de conversión, que es un círculo de oración. Y entonces pues el Estado no debería intervenir en esa. Claro, siempre la cuestión de la libertad religiosa y la separación de iglesia y Estado, siempre las personas que difuminan la línea divisoria entre el Estado y la iglesia piensan que es en una sola dirección, ¿verdad? Que la iglesia puede intervenir en los asuntos del Estado, pero yo me imagino que formarían un escándalo si el Estado trata de regularle sus prácticas religiosas. Pero es dificilísimo ante la ausencia de legislación, incluso para cuestiones de maltrato de menores. Y hay toda una demagogia que está siendo utilizada por el presidente del Senado, no sé si lo han escuchado, diciendo, esta gente que quiere que la madre tenga derecho sobre el niño por nacer, pero ahora después que nace no quieren que se intervenga que se le dé la autoridad para intervenir con ese niño, una cosa terrible, pero está jugando con los dos proyectos, con este y el proyecto del Senado 950, que está ahora mismo pendiente también de bajar el hemiciclo en algún momento.
¿Quiénes ofrecen las terapias de conversión? Lo que pasa es que está pasando, sabemos qué pasa, porque tenemos gente que ha sido sujeto de terapias de conversión, sabemos que hay psicólogos, trabajadores sociales, consejeros, psiquiatras, y gente que se denomina especialistas de la conducta, que generan prácticas que pueden ser como terapias de conversión, incluso hasta rituales de exorcismo. Porque si se piensa que la persona lo que tiene es un demonio por dentro, pues hay que sacarle el demonio, y hay prácticas para sacar los demonios. Así que, pero son prácticas que lo que llevan es dejan unas huellas y unas cicatrices muy serias, no solamente físicas, sino las que son más terribles quizás, que son las emocionales. Así que esto es algo de lo que está por ahí y que hay que estar pendiente en términos legislativos. Vamos a ver cómo se da también la violencia estructural y cómo hemos visto esa violencia en decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El primer caso que quisiera hablarles son muchísimos, pero hay algunos importantes. Este caso de Manuel Soto Rivera versus José Ayala Amelie es un caso donde se acusó a un maestro de haber abusado sexualmente de un niño, de un estudiante en una escuela pública, y todo el caso gira si el Estado tenía alguna responsabilidad. Y miren lo que dice el Tribunal Supremo resolvió, porque el Tribunal de Primera Instancia en aquel momento determinó desestimar la demanda contra el Estado y seguir el caso contra el maestro por los daños, ¿no? Pero el Tribunal Supremo revocó, y porque en la escuela el guardia escolar había dicho que se rumoraba que ese maestro era homosexual. Esos son los hechos. Y el Tribunal Supremo resolvió que cuando la conducta homosexual de un maestro viene pública, aumenta la posibilidad de notoriedad y conlleva un bloque en el funcionamiento del salón de clases y una disminución de la efectividad de la enseñanza del maestro. Expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico a las que si uno rebollo López, terrible. O sea que la efectividad de la enseñanza del maestro depende de su orientación sexual. Y el disloque y todo lo que había detrás de esta opinión es el estereotipo y el prejuicio de que los homosexuales somos pedófilos y que si hay una acusación de que hubo un caso de abuso sexual, pues claro, si era homosexual, ¿qué duda vamos a tener? Ese fue el mensaje que ese caso llegó al tribunal, que devolvieron el caso al tribunal de primera instancia. Ese caso es del año 1991. El caso de Lice Figueroa Molina versus Lidia Colón es un caso de custodia. Es un caso donde una pareja se separa, una pareja heterosexual se separa, la mamá se queda con la custodia de una niña y luego que se separaron, papá se entera de que mamá tenía una relación con otra mujer. Este es el caso donde el Tribunal Supremo le dice: te dejo la nena contigo, pero tu compañera no puede pernoctar en tu casa. Y así fue que lo resolvieron. El tribunal resolvió que le dejaban la niña a la mujer, pero la compañera no podía pernoctar. Pero miren lo que dice Rebollo en esa opinión disidente. En nuestra opinión no se necesita ser muy perspicaz ni inteligente, ni tener conocimientos especializados en psicología para poder uno darse cuenta de que una relación homosexual entre su madre y la amante de esta tiene el nocivo potencial de cuanto menos causar en un corto periodo de tiempo una gran confusión en la mente de una criatura de 5 años, confusión que posiblemente en el futuro tendrá consecuencias mayores. Y entonces dice: nosotros no pretendemos saber más que otros. Sí sabemos que haríamos todo lo contrario a lo que hace la mayoría. Esto es, provisionalmente le quitaríamos la custodia a la madre, ordenaríamos que se hiciera a nivel de instancia todos los exámenes psicológicos necesarios, vea que ella estaba loca, que examinarla, y pertinente, luego de lo cual dicho foro de instancia resolvería si ratifica la orden de custodia original y por el contrario le concede la misma al padre de dicha niña. En este caso había alegaciones de que el padre abusaba de la niña, pero el tribunal dice: mire, no, el tribunal dice, al Tribunal Supremo no se la devolvió, pero Rebollo se la devolvería por la orientación sexual de la madre. Esto 1994.
El caso de cambio de sexo, esta fue una experiencia nefasta en el Tribunal Supremo. En el año 2000 se llevó al Tribunal Supremo el caso ex parte Alexandra Andino Torres. En ese caso el Tribunal Supremo autorizó el cambio de nombre de Alexandra, pero lo hizo por sentencia. Hay una diferencia que a mí me parece terrible. El tribunal, si resuelve por sentencia, solamente no es precedente, solamente aplica esa decisión al caso que se resolvió. Y si lo hace mediante opinión, pues crea precedente. Así que ese caso solamente aplicaría esa decisión a lo que resolvió el tribunal en ese momento. Pero 5 años más tarde llegó el caso de ex parte Alexis Delgado Hernández, y por voz de la jueza Anabel Rodríguez, el Tribunal Supremo resuelve mediante opinión que el cambio de sexo no está permitido porque la ley de registro demográfico no la permitía. La ley de registro demográfico de 1931, yo estaba bien en el 2000. Pero a una persona en el 2000 se le permitió, en el año 2005 no se permitió el cambio de sexo, y las personas que necesitaran un cambio de sexo en su certificado de nacimiento tuvieron que esperar hasta el año pasado, que hubo una decisión de la jueza federal Carmen Consuelo Vargas que resolvió que esa práctica era inconstitucional. Así que imagínense uno vivir y tener que, siempre uso el ejemplo de las intervenciones de tránsito. Usted en una intervención de tránsito, usted no tiene que darle ninguna información de su vida al guardia. Usted el guardia la detiene, le pide la registración del vehículo, la licencia de conducir, usted se la da, él si entiende que usted rebasó alguna norma, le da la multa y siga. Imagínense que usted lleve una tarjeta que no se atempera a la persona que está viendo, o el sexo no se atempera, pues tiene que explicarle, o el guardia pudiera incluso hasta gestarle, a humillarle en el proceso. Pero una intervención de tránsito, y sabemos en qué puede terminar una intervención de tránsito en este país, que puede terminar en la muerte de la persona intervenida, como terminó Cáceres en Humacao. Imagínense lo que esto pudiera, el riesgo que puede implicar para la dignidad de una persona trans, para la identidad de una persona trans, y obviamente para su derecho a la intimidad. En el año 2002, Margarita Sánchez y otras 6 parejas, luego de aquellas pistas públicas que les hablé, donde le amenazaron con encarcelarla, pues ellas fueron a la fiscalía y al instituto hicieron una estrategia lo más interesante, fueron a la fiscalía, el tribunal y demás, eran 6 parejas, se dividieron y se fueron a entregar, porque estaban cometiendo el atroz crimen contra la natura. Y entonces llevaron un caso para cuestionar la constitucionalidad del artículo 103. Ese es el artículo de sodomía. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que estas parejas no tenían standing, no tenían legitimación activa para cuestionar la constitucionalidad del artículo 103. Si no las tenían estas parejas, imagínense quién las puede tener. Así que el tribunal se lavó las manos, no atendió el asunto de la constitucionalidad del artículo 103, así que perdieron una oportunidad que luego el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el año siguiente, el 26 de junio del 2003, resolvió el caso de Lawrence versus Texas, que es el caso que declara inconstitucional las leyes de sodomía a través de todos los Estados Unidos y su territorio. En el año 2003 también se resolvió un caso terrible. Dame como... el caso de Pueblo versus Leandro Ruiz Martínez. Esto es un caso de una pareja de hombres que tuvieron un incidente de violencia en la relación, la violencia, lo que es más llamada violencia doméstica, y la persona que fue agredida, la víctima, va y solicita una orden de protección, y entonces se levanta como defensa que la ley del 54 no protegía a parejas del mismo sexo, aun cuando todo el récord legislativo, incluso todas las personas que participaron en la elaboración de la ley 54 en 1989, estaban claras, incluso todo el debate se recogió, incluso se hablaba de pareja para no excluir a las parejas del mismo sexo o parejas del mismo género. Pero el Tribunal Supremo dijo que no aplicaba la ley 54 a relaciones de parejas del mismo sexo, así que las dejó desprovistas a esas parejas desde el año 2003 hasta el año 2013, que se aprobó la ley 23 a través del proyecto de la Cámara 488. Así que por 10 años
las parejas del mismo sexo, cuando había una víctima de violencia en relación de parejas del mismo sexo, no tenía las protecciones de la ley 54. Entonces el tribunal planteaba, bueno, pero tienen las protecciones del Código Civil para agresión y demás. Bueno, pero si fuera así, no haría falta la ley 54. Lo que pasa es que la violencia que se genera en relaciones de pareja es distinta a la violencia que se genera entre individuos que no se conocen o que no han tenido una relación íntima. Así que por 10 años estuvieron desprovistos. En el 2013 se resuelve el caso Ex parte AR. Este es el caso donde una mujer pretendía adoptar a la hija de su esposa, de su compañera, que era su hija. Ella lo que pretendía era que se legalizara ese vínculo filial. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que eso no estaba permitido bajo la ley de adopción en Puerto Rico, porque planteaba que si ella adoptaba a la niña tenía que romper el vínculo con la otra madre, no podía tener dos mamás. Y esto no se resuelve sino hasta el año 2015, que a través de la decisión de OBGF versus Hodge, el Tribunal Supremo valida las relaciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y entonces obviamente la adopción como una figura entra, y ellas tuvieron, incluso esta pareja tuvo que entrar nuevamente en el proceso de adopción, ni siquiera fue una cosa automática, tuvimos que entrar a solicitar nuevamente y presentar un caso de adopción. Luego de Ex parte R, pues bueno, y aún después de OBGF versus Hodge, el Registro Demográfico de Puerto Rico ha asumido unas posturas muy fuertes en relación por todo lo que tiene que ver. Han liberalizado la cuestión de la adopción, pero por ejemplo la filiación, hemos tenido que llevar casos a los tribunales. Yo tengo que llevar 3 casos a los tribunales para que el tribunal reconozca, le ordene a reconocer que los hijos nacidos dentro del matrimonio se presumen hijos del cónyuge, porque ellos plantean y todavía utilizan la cuestión biológica cuando la filiación en Puerto Rico no tiene que ver con nada biológico. Incluso cuando son adopciones que vienen de Estados Unidos, claro, tampoco las han querido hacer cambios de significado. Sí, ahí está, en el registro demográfico se está teniendo mucha dificultad, aún cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió y está claro, ¿verdad? Y ha habido incluso interpretaciones posteriores sobre el alcance de OBGF, que yo no creo que hubiese que haber decisiones ulteriores, porque la decisión es sumamente clara. Aparte de que al reconocer el matrimonio, tiene que reconocer todos los efectos de la figura jurídica, porque no es reconocerte el papelito que dice matrimonio, que estás casado o casada, y no reconocerte los otros efectos jurídicos de la figura. Desde el punto de vista del Ejecutivo, hay algunos aspectos que hay que mencionar sobre que afectan a la comunidad LGBT: la eliminación de la Carta Circular de Perspectiva de Género en el Departamento de Educación, la eliminación de la Carta Circular relacionada con los uniformes y la utilización de los baños, que fue una de las primeras cosas que hizo esta administración. Incluso eso se utilizó por el presidente del Senado como condición para confirmar la designación de la actual secretaria de Educación. No sé si recuerdan que en el proceso de vista pública él le hizo a ella que asumiera un compromiso de eliminar estas cartas circulares, o de lo contrario no iba a ser confirmado. Las posturas del registro demográfico, como lo que menciona Yanira y lo que mencionó de los casos de filiación, los asuntos relacionados con el bullying en las escuelas, porque aun cuando hay un protocolo de bullying, ese protocolo de bullying se aplica de manera muy irregular y muy subjetiva, y cuando se trata de niños o niñas que la razón es discrimen por su orientación sexual o su identidad de género, lo que hacen a veces los profesionales que están en esas escuelas, el director, el trabajador social, psicólogo, es decirle, bueno, si te comportaras de otra manera, si fuera más machito, si fuera más femenina, si utilizaras una ropa que se adapte a tu sexo, pues eso no te pasaba, así que la culpa la tienes tú. Así que eso, aun cuando en papel hay un protocolo aprobado que incluye el bullying homofóbico, el ecofóbico, el transfóbico, la realidad es que en la práctica no se aplica con el mismo rigor que se aplica en
en otras circunstancias, y obviamente piensen en estos niños que están siendo víctimas de bullying en la escuela y no tienen ni la protección en la escuela, pero tampoco pueden llevar el asunto a su casa, porque en su casa también se está dando el mismo fenómeno de violencia. Y obviamente todo lo que tiene que ver con el discrimen y la prestación de servicios, todo lo que tiene que ver con los servicios médicos, incluso medicamentos que todavía están segregados por sexo. Imagínense para una persona trans, incluso planes médicos que no quieren cubrir medicamentos porque están segregados por sexo, y si usted necesita una crema vaginal, pero usted tiene en su certificado de nacimiento que dice que este es masculino, pues el plan médico no se la va a aplicar, aun cuando no se la va a aprobar, aun cuando el médico, el facultativo entienda que usted la necesita. O imagínense eso, lo que tiene que ver con terapias hormonales, con todo lo demás, y todos los problemas que eso genera, aun cuando ya al día de hoy está permitido el cambio de nombre, el cambio de sexo está permitido por la decisión del Tribunal Federal, pero todavía hay muchas personas que enfrentan dificultades e incluso de acceso a la justicia, porque el cambio de nombre es un proceso judicial ante notario y juez, y hay gente que no tiene los recursos, y hay gente que ni siquiera quiere enfrentar ese proceso porque eso implicaría una salida del proceso. Incluso los tribunales, ayer yo estaba en una vista en un tribunal y la jueza me estaba hablando de que ella veía vistas de cambio de nombre, y yo le decía, pero bueno, de cambio de nombre de personas trans, y que había visto un montón de vistas, y yo le digo, pero bueno, ¿por qué está viendo vistas? Sí, porque yo cito a Vista. Yo digo, pero cuando es cambio de nombre de Juan a Pedro, ¿usted cita Vista? Porque la realidad es que eso es someter los documentos y el tribunal cambia el nombre y ya, y la persona tiene que ir al tribunal. Pero me parece que es discriminatorio también citarlos a Vista, porque ¿qué quiere probar? ¿Cuál es el criterio? Que si la persona no quiere cambiar los nombres masculinos y no le parece al tribunal suficientemente masculino, no le va a hacer el cambio de nombre. Pero es que no se le cuestiona eso cuando alguien se quiere cambiar de Juan a Pedro o de María a Carmen. ¿Por qué tenemos que entrar a citar a esa persona que llegue a entrar al tribunal, a exponerse a todos los funcionarios del tribunal, abogados, fiscales, para un cambio de nombre? Y eso está pasando en los tribunales, a pesar de que hay un protocolo para que esto no suceda. Y eso, creo que terminé. ¿Terminé a tiempo? Bueno, gracias.